Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Triyabdvaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con las lecturas y las propuestas de reflexiones del siempre magnífico, radiante y trascendentalmente purificador Srimad Bhagavatam. En el día de ayer habíamos comentado que estábamos pasando de un tipo de historia a otra, o sea, se había terminado la narración en relación a cómo Narada fue que se iluminó y que cambió de un cuerpo a otro, obtuvo su cuerpo trascendental, y entonces la recomendación que le había dejado a Vyasadeva sobre meditar en los pasatiempos del Señor y recopilarlos y transmitirlos. Vyasadeva lo hizo conforme a la recomendación de su guru, que es la conducta de todo buen discípulo. Y una vez estuvo completado el trabajo, se lo transmitió a Sukadeva Goswami, su propio hijo, que era un alma completamente iluminada desde el propio vientre. Y veíamos también la peculiaridad de cómo Sukadeva Goswami se sintió atraído, ¿verdad?, hacia ese tipo de narraciones, aún siendo un alma totalmente liberada. Después Sukadeva Goswami comenzó a estudiar Srimad Bhagavatam de su propio padre y maestro, y después es que se va de casa. Ahí Suta entonces empieza la narración de otra etapa, empieza a narrar cuestiones sobre el Señor Krishna, va a narrar cuestiones sobre los Pándavas y va a narrar cuestiones sobre el rey Maharaj Parikshit. Entonces el texto finalizado, o último texto compartido en el día de ayer, fue la siguiente descripción. Cuando los respectivos guerreros de ambos bandos, es decir, los Kauravas y los Pándavas, fueron matados en el campo de batalla de Kurukshetra y alcanzaron los destinos que merecían, y cuando el hijo de Dhritarashtra con la espina rota cayó y se lamentó, habiendo sido golpeado por la masa de Bhimashena, entonces el hijo de Dronacharya, Ashwatthama, decapitó a los 5 hijos de Draupadi mientras dormían y se los entregó como un premio a su amo, pensando neciamente que éste se sentiría complacido. Pero Duryodhana, sin embargo, desaprobó el atroz acto y no se mostró complacido en lo más mínimo. Entonces hoy vamos a comenzar ahí. Suta va a continuar la narración a partir de ahí. Ashwatthama, el hijo de Dronacharya, ya Dronacharya también había sido muerto en el campo de batalla. Ashwatthama, lleno de envidia, mezquindad y esas cosas, quedó vivo en el campo de batalla. Entonces él pensó de la siguiente manera: yo voy a colarme de manera así sigilosa en el campamento, en el lugar de donde están viviendo alojados los Pándavas, y yo sé que allí hay 5 niños que son los herederos, hijos de Draupadi, o sea, la reina de los Pándavas, y yo los voy a matar, porque si yo mato a los herederos, entonces los Pándavas ya no tendrán quien les suceda después en el trono, y así me voy a vengar, y mi amo Duryodhana se va a poner muy feliz de seguro, porque él es tan malvado como yo. Y movido por ese pensamiento tan mezquino, aún siendo hijo de un brahmana, y por tanto según la tradición él era brahmana también. Vamos a recordar que en esos tiempos se esperaba que las cualidades se transmitieran de padre a hijo. Si usted era brahmana, si usted era una persona recta, bien instruida, espiritualmente guiada, se esperaba que su hijo también fuera así. Pero ya estábamos casi en las puertas de Kali Yuga, ya la era de bronce estaba en su etapa final, en su deterioro final, para ir a Kali Yuga, para seguir deteriorándose más el tiempo. Por tanto, esta suposición de la herencia de las cualidades ya no se estaba cumpliendo muy bien. Así que encontramos a Ashwatthama, hijo de Brahmana, iniciado como Brahmana también por ser hijo de Brahmana, con cualidades tan deterioradas,
como el pensamiento de matar a 5 niños inocentes movido por un sentimiento de oscuridad, envidia, arrogancia, ¿verdad? O sea, eso es importante porque ya ahí podemos tener un crédito de que el principio védico de herencia de cualidades deja de funcionar. Por eso Prabhupada hace tanto énfasis no en el tipo de nacimiento de la persona, ni no en los derechos por nacimiento, ni en el tipo de familia en la que nace. Prabhupada dice que hay que basarse en las cualidades. Por ejemplo, si una persona nace en una familia de doctores, de médicos, pero ese niño o esa niña no muestra cualidades ni intelectuales, ni de sensibilidad, ni humanas hacia la medicina o hacia el padecimiento humano o de los animales, entonces esa persona no debería estudiar para médico, ni aún por pedido de sus padres, por tal de seguir la tradición familiar, porque esa persona no tiene cualidades, no tiene aptitudes para la medicina, y si lo hace va a ser un desastre como médico y además va a causar grandes tormentos a sus pacientes. Por tanto, ya eso no es lo que hay que tener en cuenta, no es cómo nació, sino las cualidades. Por tanto, ser un brahmana o ser una persona guiada por el conocimiento del espíritu ya no está relacionado en que si la persona nació o no nació en una familia de brahmanas o de estudiosos de la escritura. Puede haber sido incluso que una persona nazca en una familia completamente atea, completamente deteriorada, y aún así esa persona, por cuestiones de la providencia, nació con cualidades que le atrae, o sea, de atracción hacia las cosas trascendentales, y nació con cualidades elevadas. Desde pequeño se ve al niño dedicado al estudio, o se le ve tranquilo, o se le ve con cierta inclinación hacia la fe, etcétera, etcétera. Se le ve veraz, recto, limpio, organizado. Entonces se debe comprender que ese niño tiene cualidades brahmínicas. Por tanto y demás, ese niño está apto para ser entrenado como un brahmana, aunque su familia sea deteriorada. Por tanto, es entrenada y se le puede después otorgar la categoría de brahmana. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces en la actualidad todavía hay personas que dicen: no, porque yo como soy hijo de fulano, un gran maestro de no sé qué, entonces ya yo, ¿verdad?, nazco con esas cualidades. Pero eso en la actualidad es un error. Entonces vamos a partir de ahí. En ese fragmento de la historia, los niños muertos, Ashwatan le llevó sus cabezas allá a su jefe, pero el jefe no se complació. A Duryodhana se enfadó, aún siendo malvado se enfadó porque no era tan malvado ni tan deteriorado como Ashwatan. Entonces vamos al campamento de los Pándavas. ¿Qué está pasando? Cuando se dan cuenta que Ashwatan había entrado al campamento y había matado a los 5 niños. ¿Cómo estaba la madre? ¿Cómo estaba Draupadi? Los Pándavas en general, pero sobre todo Draupadi. El texto número 15 dice lo siguiente: Draupadi, la madre de los 5 hijos de los Pándavas, después de escuchar de la masacre de sus hijos, comenzó a gritar de dolor con los ojos llenos de lágrimas. Tratando de apaciguarla ante esa gran pérdida, Arjuna, el gran guerrero, le habló de la siguiente manera. Estamos en una escena común. Una madre de pronto se entera de la noticia que no solo uno de sus hijos, sino todos sus hijos al mismo tiempo han tenido muerte, pero la muerte no ha llegado por la providencia en el sentido de que ya de forma natural, sino que ha llegado por la mano de una personalidad muy deteriorada y degradada. Por tanto, es aún más, se siente un dolor aún más grande. Entonces los Pándavas están todos inundados de ese dolor, y Arjuna, tratando de consolarla y movido por su espíritu de guerrero, sus cualidades de guerrero. Los guerreros no toleran las injusticias y por tanto todo lo resuelven con medidas muy drásticas, y sobre todo si están justificadas. Entonces dice el texto 16
que Arjuna la trató de consolar con las siguientes palabras: oh gentil dama, cuando yo logre cuando yo te obsequie la cabeza de ese brahmana, o sea de Ashwatthama, del que mató a los niños, después de decapitarlo con las flechas de mi arco Gándiva, habré entonces de limpiar las lágrimas de tus ojos y tranquilizarte. Luego, tras quemar los cuerpos de tus hijos, podrás bañarte parada sobre la cabeza del asesino. Arjuna se muestra lo más crudo posible que se puede mostrar un guerrero. Arjuna ve el dolor terrible de la gentil y buena y recta y siempre amorosa Draupadi, una mujer completamente pura, una devota muy realzada, y él no soporta ver eso. Generalmente el devoto, más allá de si son familia o no, si son pareja o no son pareja, el devoto no soporta el sufrimiento general de las criaturas. Esto le da dolor, pero el sufrimiento en específico de un devoto que es muy querido para el Señor, que es la joya del Señor, menos lo soporta. Esto llena de ira al devoto, porque esta ira no viene porque perdió algo personal, porque le faltaron el respeto, no, porque no es un asunto de afectación hacia él mismo. El devoto tolera las afectaciones hacia él mismo, pero la afectación que está sufriendo otros devotos lo conmueven profundamente. Entonces, en este caso, al ver esa injusticia tan terrible, él como guerrero se monta en ira. Y esta ira viene por esa causa, no es una ira de naturaleza material, movida por la avaricia, la frustración, es una ira de naturaleza trascendental. Entonces le dice que cuando él le regale la cabeza de ese brahmana, o sea, le está diciendo, ahora cuando yo voy a salir ahora, voy a buscar ese brahmana, lo voy a decapitar, le voy a cortar la cabeza y te la voy a traer y te la voy a regalar, y cuando yo te la regale, entonces tú podrás sentirte aliviada. Es el pensamiento también típico, ¿no? Ahora cuando tú tengas delante de ti aquel que te causó tanto dolor, al asesino, es el primer impulso del corazón, ¿verdad? Luego que tú, quemes, se hagan los rituales funerales de tus hijos. En ese momento era quemar los cuerpos. Dice, entonces podrás bañarte parada sobre su cabeza. Es como eso, podrás aliviar todo tu dolor y pisoteando la cabeza de esa persona. La literatura védica explica en el punto de vista que tiene que ver con las leyes y esas cosas, que por ejemplo que cuando un enemigo prende fuego a la casa de sus enemigos, que es una acción muy... no hay ningún problema en que los enemigos se fajen en el campo de batalla de manera recta, manera veraz, legalmente, y que hasta la muerte. El que quede vivo es el vencedor, perfecto. Eso no está condenado. Pero que usted como enemigo vaya, vigila a su enemigo, aproveche que está dormido y le prenda fuego a su casa, o le eche veneno escondidamente a su pozo de agua o a su comida, o lo ataque de forma repentina sin previo aviso con armas que sean mortales, o que usted vaya y robe su riqueza, o que usted le acabe sus cosechas, sus campos agrícolas, o que usted incluso seduzca o trate hasta de violentar a la esposa de su enemigo. Todas esas acciones son consideradas como acciones agresivas y no son aprobadas en el arte militar. O sea, no son dignas de un enemigo honrado, un enemigo que tenga honor en su nombre y en su figura. Por tanto, eso es condenable, aunque sea un brahmana. Por ejemplo, en el caso de Ashwatthama era un brahmana, y la literatura dice que un brahmana no debe ser condenado y mucho menos matado, porque matar a un brahmana es quizás el peor de los pecados que la literatura explica desde la ley, según el Varnashram o la organización social de la época y de esta cultura. Pero dice que al tener ese tipo de comportamiento ya automáticamente pierde la cualidad de brahmana. O sea, no se le puede respetar como brahmana, porque si se ha comportado como un vil carnicero
al decapitar a esos niños, al matarlos, entonces se le debe tratar como tal, se le debe tratar como un carnicero. Entonces por eso Arjuna dice, este no es un brahmana, este es un carnicero, así que lo que llevo es que le cortemos la cabeza, ¿verdad? Entonces, el texto 17 dice: Arjuna, a quien el infalible Señor guía como amigo y como auriga, satisfizo así a la querida señora mediante esas afirmaciones. Y luego de decir esas palabras, vistiendo su armadura de guerra, portando armas terribles y montándose en su cuadriga, comenzó a seguir a Ashwatthama, el hijo de su maestro de milicia. Vamos a recordar que la cuadriga de Arjuna estaba dirigida o conducida por su auriga, y el auriga o el chofer o el conductor del coche de guerra era Krishna. Por tanto, Arjuna se alistó, le dijo a Draupadi: yo voy a traerte a ese desgraciado, voy a cortarle la cabeza, te la voy a traer para que tú te sientas feliz, mitigues un poco el dolor de la pérdida de tus hijos. A fin de cuentas, él no es un brahmana, así que puedo hacer con él lo que yo quiera sin caer en pecado. Y vistió su armadura, cogió sus armas y le dijo: Krishna, por favor, condúceme. Y Krishna, como auriga, haciendo el papel de auriga, condujo a Arjuna en busca, en la persecución de Ashwatthama. Ashwatthama, el asesino de los príncipes, ya esto es el texto 18. Ashwatthama, el asesino de los príncipes, viendo desde una gran distancia que Arjuna se dirigía hacia él a gran velocidad, huyó en su cuadriga. Estaba preso de pánico. Huyó solo para salvar su vida, tal como Brahma huyó por temor a Shiva. O sea, Ashwatthama vio a lo lejos que Arjuna venía a gran velocidad, que venía también muy furioso. Ashwatthama estaba consciente de lo que había cometido, así que sabía que una persona como Arjuna, que era recta, completamente recta y un gran guerrero, no iba a tener compasión. Venía decidido de seguro a matarlo. Entonces Ashwatthama trata también con su cuadriga o su carruaje de guerra de acelerar el paso de sus caballos, y lleno de miedo, es simplemente para salvar su vida. O sea, lleno de miedo por la muerte, porque sabía el final que le esperaba. De la misma forma, hace una comparación en que Brahma huyó por temor a Shiva. Hay dos episodios en la escritura védica, en dos diferentes textos, que hablan de una ocasión en que Brahma huyó por temor a Shiva, porque hizo cierta ofensa y Shiva se enfureció y le cayó detrás. Son dos narraciones diferentes, no las recuerdo claramente en qué textos están, pero bueno, aquí el narrador, que era un gran conocedor de la literatura védica, hace alusión a ella para realzar la huida de Ashwatthama. El texto 19 continúa: cuando el hijo del brahmana, o sea, cuando Ashwatthama, vio que sus caballos estaban muy cansados y que no podían correr más, pensó que no tenía ninguna posibilidad de protegerse fuera de hacer uso del arma máxima, el Brahmastra. O sea, de tanto correr los caballos, él vio ya que estaban muy cansados, que no había manera de no ser alcanzado por Arjuna. Así que la muerte era inminente, a menos que hiciera uso o invocara el arma máxima conocida como el Brahmastra. El Brahmastra es un arma que al parecer usaban los brahmanas védicos, y los grandes militares védicos eran entrenados en ella. Es un arma que, primero, casi todas las armas védicas son cargadas o son invocadas mediante la utilización de mantras. O sea, usted tiene su arco con su flecha, pero ese arco y esa flecha de las grandes personalidades tenían cualidades místicas, o sea, tenían cualidades elevadas, y por tanto, con ciertos mantras específicos se dotaba a esa arma de su verdadera potencia. Mientras que usted no cantaba el mantra del arma o el sonido del arma. Vamos a recordar que un mantra en ese caso es un sonido, una combinación de vibraciones sonoras que tienen una frecuencia determinada, por tanto iban a ensamblar, a resonar perfectamente con esa arma en específico. Entonces, al resonar perfectamente con la frecuencia de esa arma iba a aumentar su potencia. Este fenómeno de resonancia era el fenómeno máximo que había descubierto
la civilización védica y que la civilización moderna, por muy desarrollada que sea técnicamente, no lo conoce todavía. Ellos comprendieron, por misericordia del Señor y muchos de sus representantes, que el universo material está hecho básicamente de vibración y que esa vibración se puede modificar con el sonido, porque esa vibración originalmente es sonido. Vamos a recordar que cuando se forman o se manifiestan los 5 elementos materiales, una vez formada ya el campo mental o cuerpo mental, entonces el primero que aparece es el sonido. Después el sonido da lugar al aire, el aire da lugar al fuego, el fuego a la tierra al agua, y cada uno de ellos contenía dentro de sí a los elementos anteriores. El sonido, al ser el primero, era un elemento que era el que dividía la parte brusca, o sea, tierra, agua, fuego, con la parte sutil, con la mente. Así que el sonido es la frontera entre lo sutil y lo burdo. Entonces ellos fueron capaces de aprender o de recibir el conocimiento o la ciencia de cómo descubrir ciertos sonidos que conformaban ciertos fenómenos y cómo manipular esos sonidos para obtener un fenómeno diferente. Eso actualmente prácticamente nadie lo puede hacer. Prácticamente nadie. Y entonces, ¿qué pasa? Había una arma que era el arma más destructora comparada actualmente, por ejemplo, con una bomba nuclear, que se convocaba mediante un sonido específico que solo los brahmanas conocían. Y entonces, por tanto, Ashwatan, que era hijo de un brahmana, y no solo un brahmana, sino de un instructor militar, también lo conocía cómo activar esa arma, cómo invocar esa arma brahmastra y cómo lanzarla contra un enemigo en específico. Eso era lo otro. Las armas védicas que se invocaban mediante mantra, cuando usted la invocaba, usted podría dirigirla mediante su atención concentrada en una persona específica hacia ese blanco en específico. O sea, eran muy certeras porque eran dirigidas mediante su pensamiento, no mediante una acción de calcular grados de distancia, no. Usted la invocaba y usted centraba su atención en tal persona, y cuando usted liberaba la invocación, entonces esa invocación, esa alma, en Cuba le dirían brujería, esa brujería iba directamente hacia esa persona. Ese era su blanco perfecto y no fallaba. Entonces Ashwatan, en la desesperación, invoca a el Brahmastra. ¿Qué pasa con Ashwatan? Como Ashwatan era un brahmana degradado, él conocía cómo invocar el Brahmastra, pero su propia conducta desordenada no le permitía controlar el Brahmastra. O sea, usted puede conocer una fórmula para invocar algo, pero usted, al carecer de cualidades, no va a poder tener control completo sobre ese algo. Entonces es un desastre. Eso pasa mucho con las religiones actuales, las que tienen todavía las categorías estas de invocaciones y esas cosas, que las invocaciones han ido pasando de generación en generación, incluso se han publicado en libros. Por ejemplo, en Cuba, las religiones estas vinculadas, por ejemplo, con la santería, la regla de Ocha, el palomonte, son religiones que generalmente vienen de procedencia de acá del norte de África, de la parte esta de Haití, Jamaica, y están llenas de invocaciones, y esas invocaciones funcionan porque despiertan o convocan o activan ciertos tipos de fuerzas o mecanismos que se ponen en marcha. Pero los investigadores dados, ¿no? Empezaron a investigar eso y se encontraron los primeros que trajeron esas prácticas a Cuba, todavía estaban vivos en ese momento, y algunos de esos investigadores les revelaron algunos de esos cantos, algunos de esos rezos u oraciones. Los investigadores conformaron sus libros, que es el papel de todo investigador, y lo publicaron. Entonces muchas personas inescrupulosamente, con ansias de poder obtener ese poder, empezaron a estudiar esos diferentes rezos y eso, se los aprendieron y empezaron a practicarlo. Evidentemente algunos no lograron nada, pero otros que tenían cualidades un poquito más profundas sí lograron movilizar cierta fuerza porque su habilidad mental era un poco más concentrada. Y entonces se hicieron, ¿no?
practicantes o religiosos, pero no del modo natural, sino de un modo mecánico, o sea, de un modo impuesto, o sea, por decirlo así, robaron un fragmento del conocimiento de un verdadero practicante, pero un fragmento no conforma a una persona completamente, sino lo que hace es causar un desastre. O sea, porque no tenían las cualidades reales, no tenían las aptitudes para ser un practicante oficial, pero se hicieron practicantes a la fuerza, movidos por pensamientos mezquinos de lucro, de ganancia o de simplemente de poder o de poder controlar incluso a las personas que ellos quisieran, etcétera, etcétera, o desquitarse de algunas cosas que tenían guardadas en su corazón con respecto a personas que odiaban o a lo que sea. El punto es que eso permitió que muchas personas accedieran a esos rezos y lo hicieran por cuenta propia. Pero al no tener cualidades elevadas, entonces lo que comenzaron a causar fueron desastres en la vida de muchas de las personas que iban buscando su ayuda o incluso en su propia vida personal. Entonces Ashwatan podía invocar, él aprendió a invocar el arma Brahmastra, pero no era capaz de controlarla y mucho menos de retirarla. Porque al parecer el conocimiento máximo del Brahmastra estaba en que el Brahmana llegara también no solo a invocarla, sino a, de ser necesario, retraerse de eso, o sea, retirar la invocación y que el Brahmastra dejara de funcionar. Pero Ashwatan no sabía esto, no tenía esa cuestión bien conocida. Entonces dice que cuando el hijo de Brahmana Ashwatan vio que sus caballos estaban cansados, consideró que no tenía ninguna posibilidad de protegerse fuera de hacer uso de su arma máxima, el Brahmastra. Texto 20. Como su vida estaba en peligro, él tocó agua con santidad. Siempre vamos a recordar, todos los rituales védicos empiezan tocando agua para purificarse, diciendo algunos mantras purificadores, y después que hacen lo que haya que hacer. Siempre. Eso lo van a ver como una constante. Vamos a recordar también que Vyasadeva, por ejemplo, antes de ponerse a meditar en los pasatiempos del Señor, como le dijo Narada, también tocó agua, o sea, fue a un lugar sagrado, se dispuso, tocó agua, se purificó y después fue que empezó su tarea, siempre. Por eso todavía hoy en día los rituales védicos y las prácticas que tienen que ver con ellos comienzan siempre con agua. O sea, la purificación del agua, un agua específica, su purificación de un modo específico y después inicia todo lo demás. Así que el agua en ese sentido de la invocación jugaba y sigue jugando un papel importante. Como su vida estaba en peligro, tocó agua con santidad y se concentró en el canto de los himnos para lanzar armas de este tipo como el Brahmastra, aunque él no sabía cómo retirar dichas armas. Fíjense, estaba tan desesperado que él se preparó para lanzar el arma, pero teniendo incluso conociendo que él no iba a poder retirarla después. Inmediatamente, o sea, texto 21, inmediatamente después que hizo esto, que invocó los mantras y esas cosas, una deslumbrante luz se difundió en todas las direcciones. Era tan feroz esa luz y tan ardiente, tan terrible, que Arjuna, el gran guerrero, consideró que incluso su propia vida estaba en peligro y en consecuencia comenzó a hablarle al Señor Krishna. O sea, cuando Ashwatan invocó el Brahmastra, dicen que se expandió una luz tan luminosa, pero que transmitió una sensación de algo tan terrible que incluso Arjuna empezó a temer. Arjuna era un gran guerrero, los guerreros generalmente no temen por su vida. Imagínense qué impresión daba aquel resplandor, que incluso Arjuna, el gran guerrero, empezó a sentir temor por su vida, o sea, consideró que su vida estaba en peligro, por tanto no iba a poder cumplir la misión o la promesa que le prometió a Draupadi. Y para un guerrero, y para un brahmano también, pero en este caso un guerrero, la palabra es más importante que la vida misma. O sea, un guerrero no soporta dar su palabra o prometer algo y no cumplirlo. Para él es mejor morirlo. Por tanto, al ver que su existencia estaba en peligro, él se va a referir ahora al Señor Krishna, a dirigir a Krishna, para ver qué pueden hacer en esa situación, porque él necesita continuar con vida, porque él tiene que cumplir su palabra. Entonces dice, y en consecuencia comenzó a hablarle al Señor Krishna de la siguiente manera. Entonces lo que le dijo Arjuna a Krishna, el pedido que le dijo, nos queda para el episodio
de mañana. Como en las novelas y seriales, ¿verdad? Se queda ahí en suspenso, bueno, y cómo Arjuna va a salir de esto, qué le dijo Arjuna a Krishna y qué hizo Krishna. Al parecer Arjuna no tenía la capacidad de contrarrestar el Brahmastra. Era un gran guerrero, pero no tenía ese poder. Brahmastra, vamos a recordar de nuevo, es el arma más poderosa de todo el arte militar védico. Y entonces recurre a Krishna. Si Arjuna aún tuviera a Krishna como simplemente su áuriga, no hubiera recurrido a él, porque ¿qué va a hacer mi áuriga si mi chofer de coche de guerra, qué va a hacer si él no es un guerrero como yo? Pero si Arjuna, el hecho de que Arjuna estuviera recurriendo al Señor Krishna era porque ya lo había aceptado. Bueno, lo aceptó desde Kurukshetra, el campo de batalla, como la suprema personalidad del Señor, de Dios. Así que el devoto siempre hace eso. Cuando no sabe qué hacer, recurre inmediatamente a los pies de su Señor Supremo en busca de su consejo y en busca de sus indicaciones. Eso es también para reflexionar. Que la gracia y el amor de nuestro amado Señor nos acompañe durante todo este día y vaya incentivando en nosotros cada vez más el ansia de conocer un poco más sobre estas maravillosas historias y tratar de reflexionar en ellas con gran profundidad. E incluso en nuestra práctica de canto de los santos nombres del Señor Supremo, también un poco recordar de nuevo un fragmento de estas historias para que podamos desde la compañía del santo nombre poder comprender las sustancias que guardan dentro de ellas. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.